Muy buenas chicos, a finales del 2021 avisamos de una caída de Bitcoin y a principios del 2022 avisamos de que veíamos Bitcoin sobre los 20.000. Ahora ha pasado un tiempo, se están moviendo ciertas cosas y creo que es momento de hacer una actualización de estos datos. Vamos a verlo. Bien, como sabéis, siempre hacemos el análisis, lo empezamos desde un punto de vista fundamental y luego nos metemos más en lo técnico, ¿no? En este caso, toda la parte fundamental os voy a dirigir a estos dos vídeos que ha hecho el canal Plan BTC, que la verdad que me parecen muy completos y muy trabajados y probablemente yo no lo hiciera mejor. Así que os dejaré el enlace debajo en la descripción y si os parece le echáis un vistazo. Bien, vamos a ver desde el punto de vista más técnico. A ver, bien. Bien, aquí tenemos el Bitcoin en velas de 12 meses, en velas de un año. Podemos ver que en la parte inferior de esta caída no terminó de rellenar todo el espacio, los imbalances que dejó en la subida. Con lo cual, esto a nivel técnico, pues de alguna manera se tendría que rellenar, ¿no? Lo de abajo ya lo miraremos después. Si lo vemos en velas de 6 meses, vemos que este gap es un poco más amplio, ¿no? Y que se ha cerrado lo que es la bajada, ¿no? O sea, vemos que la bajada ya ha sido cerrada. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista mensual. A ver, en mensual aún estamos alcistas, a pesar de que en todo demás estamos bajistas ya, en semanal, diario y ya estamos bajistas, en mensual estamos alcistas aún. Claro, si lo miramos desde Elliot, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, faltaría lo que es la última pierna, la pierna 5. Veo aquí un breaker que puede respetarlo y hay unos imbalances que podría terminar de rellenarlos. No nos ha llegado el retroceso al 50%. Esto podría darse de que vaya a buscarlo. Lo que no sabemos si va a buscarlo ahora o va a ir a buscarlo en el siguiente impulso. Bien, si nos vamos a semanal, vemos que en semanal estamos bajistas, el rango semanal es bajista, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo veo, no ha llegado aún al 50%, es decir, un pelín más tiene que subir. Y las dos zonas de ventas que veo importantes serían esta y esta. Si subiera mucho más, lo que tendría que respetar es esta zona de aquí, este order block de aquí. En caso de no respetarlo y seguir subiendo, probablemente ya vería Bitcoin de una forma alcista, ¿vale? Aquí lo relevante, volvemos a mensual, lo relevante es que, bueno, yo lo veo aquí, ¿vale? Esta zona es la zona comprendida entre 3.850 y 5.475, ¿vale? Podéis ver que este bloque de aquí reaccionó en el bloque de la anterior caída, tomó la liquidez de toda esta zona de aquí y fue el causante de todo este impulso alcista, ¿vale? Con lo cual, esta zona es muy relevante y sería interesante que la respetara, vaya, ¿vale? Aquí el dilema está que si llega a esta zona y ya se impulsa para arriba, pues ya podemos hablar de un impulso alcista ya para futuros meses, futuros años y demás. El problema aquí vendría que esto no lo respetara. Si no respetara esto de aquí, en mensual empezaremos a tener ya una tendencia bajista y ya tendríamos que ir a ver niveles mucho más para abajo.
Parece inverosímil, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Bitcoin empezó en 2009. Y si os fijáis, desde 2009, desde 2008, que los ratios de interés, los tipos de interés, han estado al 0 o al 2, ¿no? Al 0, 0 y algo, 0,2. Entonces, claro, ¿qué historial tenemos de Bitcoin? Tenemos un historial en tipos al 0. Con lo cual, no hemos visto nunca una caída tan fuerte. Bueno, sí que se vieron caídas del 80 y pico % y tal. No hemos visto caídas del 95, ¿no? Pero es que tampoco hemos visto tipos de interés al 15%. Con lo cual, lo que haríamos para esto, aquí tenemos el Dow Jones, que aquí tenemos un historial desde el año 80 y pico, me parece. Bueno, aquí hay muchas rayas, pero luego lo veremos bien. Tenemos un historial desde el año 1897. Bien, vamos a analizar ciertas cosas porque me parece bastante interesante todo este tema. A ver, aquí, conforme vayamos haciendo, vamos a ir borrando todo lo que hay. A ver. Aquí tenemos que las rayas rojas me parece que son puntos máximos de tipos de interés. A ver, esto es el 57, vale, un máximo de tipos de interés, ¿no? Que lo teníamos al 3,50 y el mínimo lo teníamos en julio del 58. Mayo del 58, vale, muy bien. Pues bueno, vemos que cuando el tipo de interés ha hecho mínimo, empieza un impulso alcista, ¿no? Aquí lo mismo. Cuando el tipo de interés, esto es diciembre del 59, a ver, diciembre del 59, que sería aquí, ¿no? Ha hecho un máximo y el mínimo lo ha hecho en el 61. Vale. Vale. Cuando ha hecho el mínimo, vemos que toma liquidez del mínimo anterior y empieza la subida, ¿no? Esto nos da a entender que tenemos que esperar un mínimo de tipos de interés, ¿no? Un mínimo, para que empiece un impulso alcista. De acuerdo, ¿ahora en qué situación estamos? Pues estamos en máximos aún, con lo cual tendría que hacer un mínimo para poder empezar a valorar una subida. Vale, voy a borrar todas estas líneas y así nos quitamos todo esto. Por cierto, tengo aquí dos líneas bastante relevantes que no he comentado. Tenemos aquí enero del 81, que el enero del 81 corresponde a este máximo de aquí arriba, donde el tipo de interés está al 19%, ¿vale? Una brutalidad. Que vemos que en el momento en que empiezan a bajar los tipos, empieza una subida. Empieza una subida. No porque los tipos estén muy bajos, sino por la velocidad de caída de tipos. Y aquí vemos estos dos puntos de aquí que también los he considerado relevantes, que son el agosto del 03 y el enero del 2009. Febrero del 03 era agosto. Bueno, es igual. Agosto del 03 y el 2009, que es aquí, ¿no? O sea, en un momento en que los tipos han estado muy bajos, se ve que empieza una subida importante.
Claro, desde 2009, es lo que estábamos hablando antes con Bitcoin, desde 2009 aquí se quedan los tipos prácticamente al cero, se toma liquidez del mínimo anterior y empieza la subida. Y vemos que es una subida prácticamente imparable, ¿no? Más o menos lo que hemos visto con Bitcoin, que a pesar de algunas pequeñas fluctuaciones o algunas pequeñas caídas, no tanto por el tema de los tipos, sino por el propio rebalanceo del mercado, ¿no? La subida ha sido impresionante, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que tenemos que valorar ahora es en un entorno en cuanto a los tipos de interés que muy probablemente no vuelvan a estar al 0%, qué va a pasar con los mercados y con las cripto, ¿no? Bien, seguimos borrando flechitas. Bien, por otra parte también hay 4 situaciones que se han dado en toda la historia en las cuales los tipos han estado por debajo del 2,5%. Las he puesto aquí en el gráfico. Vamos a verlas. Ahí está. Mira, esto es de enero del 58 a enero del 59. En esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, teníamos los tipos por debajo del 2,5%. Y como podemos ver, ha sido todo alcista. Desde septiembre del 60 a diciembre del 61, del 60 al 61, este rango de aquí, ¿no?, también ha estado por debajo del 2,5%. Y podemos ver también que ha tenido un impulso alcista. Y ya nos tenemos que ir al año 2001, ¿no?, del 2001 al 2005, para ver la siguiente vez en la que hemos tenido estos tipos tan bajos. En esta ocasión, desde que empezó, formó la caída, tomó esta liquidez y empezó el impulso alcista, que llegó hasta aquí arriba. La siguiente vez pues ya fue a partir de aquí, a partir del mediados del 2008, ya hasta la actualidad. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? La subida está brutal, ¿no? Vale, era comentar este tema. Cuando los tipos están por debajo del 2,5%, la financiación es prácticamente gratis y los mercados suben como la espuma. Bien, también he observado que aquí tenemos una zona desde julio del 62 hasta noviembre del 82, 20 años, en el cual el mercado se mantiene en un rango. Del 62 al 82, que será por aquí. Claro, toda esta zona en las cuales los tipos de interés estaban por encima del 5%, el mercado estaba en rango, no avanzado, ¿vale? Con lo cual es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque claro, ya estamos con los tipos del 5%. Unos tipos por encima del 5%, según esta tesis, ¿no?, nos pueden dar a entender que podemos tener o bien un mercado alcista en caso de que haya habido mucho impulso alcista, que es el hecho, o en el mejor de los casos un mercado en rango. No podemos descartar de que podamos tener, si aquí han estado 20 años en rango, pues que podamos tener aunque sea 10 años en rango, ¿no? Con lo cual es un tema a tener en cuenta también. Bien, finalmente vamos a ver el tema de los retrocesos, ¿vale?
nivel técnico, yo al menos considero que un retroceso tiene que llevar mínimo a un 50%. Si no llega a un 50% no es un retroceso, sino simplemente una desviación de un impulso alcista, ¿vale? Entonces, desde el inicio vemos que aquí hay un primer impulso que nos lleva al 50%, incluso más si vemos esta zona de aquí. El siguiente impulso de aquí también supera el retroceso más del 50%. Este impulso que no necesariamente se tendría que considerar impulso porque no rompió máximo anterior, pero vemos que el retroceso también supera el 50%. Aquí también lo vemos, ¿no? Hace un impulso que retrocede más del 50%. Incluso del mayor, si queremos verlo así, también superaría el 50%. Y aquí tenemos una limpieza, ¿no? Esto es el crack del 29. Aquí se hizo una limpieza en la cual hubo una caída, creo que fue del 96%, o sea, si no recuerdo mal. Sí, al 90, un 90%. A ver, esperemos que no haya esta caída, ¿no? Esperemos no encontrarnos otra vez con un crack, ¿no? Pero bueno, se puede, entre ser un simple retroceso lo que va a venir y el crack del 29, podemos encontrar un punto medio. Bien, y a partir de aquí me encuentro de que los impulsos que va haciendo retrocede aquí el 50%, pero a partir de aquí ya no. Y esto me llama la atención. Aquí no llegó al 50%. Desde este mínimo a este máximo no llegó al 50%. Desde este mínimo a este máximo no llegó al 50%. Aquí sí. Aquí empezó a llegar. De este máximo a este mínimo llega al 50%. De este mínimo a este máximo me llega al 50%. De este mínimo a este máximo, si lo quieres considerar, un 50%, aquí también. Y si cogemos el impulso mayor, ¿no? Desde la caída del 29 hasta este impulso de aquí, se me acerca al 50%, pero no me llega. Entonces, no sé, esto me genera dudas porque ha quedado muy cercano, pero no ha llegado, ¿sabes? Y a veces cuando queda muy cercano pero no llega, en un futuro tiene que llegar. Claro, es abismal ver el Dow Jones, que creo que está cotizando sobre los 30.000, verlo a los 500. No sé, yo lo veo una locura. Pero esperemos que no ocurra, ¿no? Pero bueno, hay que ver lo que hay, ¿no? Seguimos. Aquí tampoco me está llegando el 50%. Aquí sí que me llega, desde aquí hasta aquí. Y el impulso mayor ya me llega al 50%. Y aquí los siguientes, aquí no llega. El siguiente impulso, si lo consideramos desde aquí hasta aquí, no llega, pero si lo consideramos desde aquí hasta este máximo, sí que nos llega. Y el mayor, que sería desde aquí a aquí, también no está llegando. Y finalmente, ¿qué estamos viendo? Pues venga, del impulso este de aquí hasta aquí, tampoco ha llegado al 50%. Se nos ha quedado cerca, pero no ha llegado. Y del impulso este de aquí, del mínimo este de aquí a este de aquí, tampoco ha llegado al 50%. En cambio, del mayor, de aquí a aquí, tendría que llegar a esta zona de aquí. ¿Qué me da a entender esto? Pues que el mercado necesitaría un rebalanceo importante. A partir de aquí, a ver, si vemos que de la estructura mayor necesitaría llegar mínimamente aquí y esta zona no la tocó, el mínimo importante yo lo veo aquí, en los 8.000.
darse caso de un retroceso importante. Volvemos a Bitcoin. Bien, lo que estábamos hablando antes. En caso de que respete esta zona de aquí, esta zona de compras que yo la estoy viendo entre los 3.850 y 5.475, no me preocuparía del todo, porque en caso de respetarlo, podría aquí empezar ya un impulso alcista importante. El problema que yo le veo es en caso de que esta zona no la respete. En caso de que esta zona no la respete, ¿qué ocurre? ¿Os acordáis cuando hemos visto en velas de 12 meses? Pues en velas de 12 meses tenemos estas zonas que no han sido rebalanceadas. Esto, bueno, no veo Bitcoin a los 89 euros, ¿no? Pero que podría llegar a los 1150 en caso de una caída abismal de todo lo que conocemos a día de hoy, pues no es descartable. Ya te digo, siempre y cuando se rompa estos mínimos de aquí. En caso de romper estos mínimos, tendríamos que el mensual empezaría una tendencia bajista, y como tendencia bajista, a pesar de que desde luego tendría que tener un retroceso alcista importante, porque una baja en vertical habitualmente, podemos estar 3 años en rango con algunos mechazos a la zona inferior, ¿no? Y bueno, hasta aquí era más o menos lo que quería comentar. No quería hacer un vídeo muy largo. En 4 horas para los próximos semanas y meses aún le veo un poco de subida a Bitcoin, pero ya te digo, aquí ahora es una zona en la que yo no lo tocaría porque tanto ha tomado liquidez de este rango por arriba como por abajo, con lo cual puede hacer lo que quiera. Se puede ir directamente para abajo, puede irse para abajo y seguir subiendo, que es lo más probable que veo. Pero en cuestión de poco tiempo, dependiendo de lo que haga por estas zonas de aquí, hay que... Bueno, yo al menos tengo una visión bastante bajista, ¿vale? Mira, esta zona es la de los 20.000 que veíamos en el anterior vídeo. Fue una zona importante. Después también hay que tener en cuenta que estamos alrededor de la zona de los 30.000. Como podéis ver, esta zona de aquí ha sido una zona que se ha respetado mucho. Hay un breaker aquí, hay estas zonas de soporte por aquí abajo, estas zonas de resistencia, si lo queréis ver así. Y es una zona pues que para los que están en compras en pérdidas, ¿no? Que a lo mejor compraron por esta zona de aquí, es una zona quizá para sacar beneficios o break-even, y para los que están en ventas es una zona de vender. Quería comentar también que es que hay muchas cosas que están en el contexto a día de hoy, ¿no? Tenemos por una parte que la deuda a nivel global está a unos niveles descontrolados, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista de los estados, también va a ser difícil que tengamos una subida de tipos de interés muy importante para que lleguen al 19% como llegó a los años 80. No lo veo posible, porque esto significaría que muchos estados entraran en bancarrota, ¿no? Pero también la causa de todo esto, que es la inflación, de alguna manera les viene bien para reducir la deuda. Entonces no descartaría que podamos tener unos años de subidas y bajadas de tipos de interés con la finalidad de un aumento importante de la inflación, y que así esta deuda se fuera comprimiendo para que sea posible el devolverla, ¿no?
Por otra parte tenemos a nivel político, pues bueno, el tema de guerras y tal, que está afectando mucho a todo lo que es el entorno, el contexto. Así como el tema de la globalización, que están cambiando los grandes players, ¿no? Tenemos China que ya está buscándose el ser primera potencia mundial, tenemos el tema de las divisas, el tema de las CBDC, y bueno, hay un entorno que hay muchos flancos a tener en cuenta. Entonces, bueno, es lo que comento. Yo no veo una caída de los mercados brutal en cuestión de meses que se vaya al suelo, pero sí que no descartaría que, así como siempre se ha dicho que los mercados siempre suben, ¿no? Porque bueno, a una financiación prácticamente gratuita durante 15 años, pues todo tiende a subir. Pero podemos tener una tendencia bajista, no fuerte, pero que vaya poco a poco bajando todo hasta encontrar mínimos, ¿no? Así que nada, veremos qué pasa en los próximos meses, esperemos que la tendencia mensual no se ponga bajista y seguiremos viendo. Si más adelante veo que hay temas importantes a comentar, pues quizá haga otro vídeo. Venga, un saludo.